Hola, hola mis apreciados hermanos, que el Padre Celestial les bendiga. Es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo el folleto Diezmos y Ofrendas. Ya estamos culminando la última lección de este trimestre y la invitación es a que vayamos sacando el nuevo folleto que titula Carta a los Hebreos para continuar estudiando juntos estas preciosas lecciones que realmente han sido de gran bendición. Y hoy vamos a estudiar la lección número 13, que va a ser de gran bendición, así como lo han venido siendo las demás lecciones. Hoy vamos a culminar prácticamente haciendo un resumen de cuál es el propósito que Dios tiene al hacernos a nosotros partícipes de poder contribuir para su obra, pero también con qué propósito Dios ha dejado el legado de los diezmos y las ofrendas. Pero básicamente hace 8 días estudiamos cuál era el propósito de Dios al estipular el sistema del diezmo, que era para el sostenimiento de la obra, o que es, porque este propósito no ha cambiado y no debe ser desviado. Pero hoy vamos a enfocarnos más enfáticamente a lo que es el sistema de ofrendas y al sostenimiento y al apoyo de aquellos que son más desafortunados que nosotros. Con esta lección del día de hoy nos vamos a dar cuenta que cada uno de los que estamos aquí podemos contribuir en algo para aliviar el sufrimiento y la necesidad que hay en medio del pueblo de Dios, pero también en medio de las personas en el cual estamos rodeados. Porque vamos a darnos cuenta de que no es el propósito de Dios que carezcamos completamente de pobreza en medio de nosotros, porque esto nos ayuda a desprendernos de aquellas cosas que nosotros queremos atesorar y aquí dejar a un lado lo que es el egoísmo. Vamos a iniciar con el Salmo 140, versículo 12. Dice la palabra de Dios: yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Amén, gloria a Dios. El Padre Celestial tiene cuidado de cada uno de sus hijos, pero Él quiere que nosotros participemos y seamos instrumento en sus manos para poder contribuir en la causa del que está afligido y del derecho del necesitado. Pero el Padre Celestial nunca nos pide nada que antes no haya hecho para nosotros. Él primero actúa y después nos manda a nosotros a que sigamos sus pisadas. Y algo interesante es que el Salvador, cuando vino a esta tierra, compartía la misma suerte que la que muchos de nosotros tenemos. Porque el Salvador, cuando vino acá a esta tierra, no era rico. Él de hecho dejó su posición elevada, dejó todas las riquezas de su gloria allí en los atrios celestiales y descendió a esta tierra de la manera más humilde y vivió en el ambiente más humilde para poder compadecerse de aquellos que compartían su misma suerte. En Levíticos capítulo 12, versículo 8 nos dice que una mujer cuando daba a luz un hijo o una hija, después de terminar el tiempo de su purificación, debía ir al templo y presentar un cordero y unos palomos como expiación. Pero que aquella familia que fuera demasiado pobre y no le alcanzara para un cordero, entonces podía llevar 2 tórtolas. Vemos que este fue el caso de los padres del Salvador. Allí nos podemos dar cuenta de que realmente la condición del Salvador era humilde, que Él descendió en un hogar humilde. Y a pesar de eso, eso no fue impedimento para que Él pudiera también contribuir y darle alivio a la humanidad. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿estarán siempre los pobres en medio del pueblo de Dios? ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 11? Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Qué dijo el Salvador? No faltarán menesterosos en medio de la tierra. No es el propósito de Dios que la pobreza acabe completamente en esta tierra. Y hoy vemos de que el comunismo, eso es lo que procura hacer, acabar
con la desigualdad y que todos seamos iguales, pero este no es el propósito de Dios. Ahora vamos a ver por qué no es el propósito de Dios. En su sabia providencia, eso lo encontramos en el libro Testimonios Electos, tomo 3, página 172, párrafo 1. En su sabia providencia, Dios ha dejado que los pobres estuviesen siempre con nosotros. Sabia providencia. Hay veces que los hombres se consideran más sabios que Dios y quieren contradecir lo que dice la palabra de Dios. Pero en su providencia, Dios ha dejado para que los pobres estén siempre con nosotros. ¿Para qué? Para que al par que presenciáramos las diversas formas de necesidad y sufrimiento en el mundo, fuésemos probados y puestos en situación de desarrollar un carácter cristiano. Ha puesto a los pobres entre nosotros para arrancar de nosotros la simpatía y el amor cristianos. Ese es el propósito de Dios. Si careciéramos de personas que necesitaran de nuestra ayuda, no se arrancaría de nosotros el egoísmo que está arraigado en nuestros corazones. Porque recordemos que por naturaleza el ser humano es egoísta y Dios necesita empezar a sacar esto de nuestros corazones. Y una de las maneras que Él ha ideado es esta, de que hayan personas que requieran de nuestra ayuda, de nuestro sacrificio, de nuestra negación, para que nosotros estemos dispuestos a desprendernos de aquellas cosas que nos pertenecen para poder contribuir y aliviar las necesidades ajenas. En su sabiduría, el Padre Celestial permitió que los pobres siempre estuvieran en medio de su pueblo, pero no era su propósito de que hubiesen mendigos en medio del pueblo de Dios. Esta condición ha sido a causa del corazón egoísta que hoy en día ha hecho que unos tengan mucho más y que derrochen el dinero mientras otros están padeciendo de hambre. Sin embargo, el Padre Celestial, teniendo cuidado de cada uno de sus hijos, Él entregó leyes al pueblo de Israel para que no hubiese mendigo en medio de su pueblo. Algunas de ellas son: primero, cada 3 años se sacaba el diezmo de todos los productos para compartirlos con los más desafortunados. Esto era conocido como parte del segundo diezmo. La palabra de Dios habla de un primer diezmo que era dado a los levitas y no debía ser desviado de ese propósito. El segundo diezmo era utilizado para las reuniones religiosas que se hacían anualmente. Pero cada 3 años decía que ese diezmo se utilizaba para compartirlo con el levita, con el extranjero, con las viudas, con los huérfanos en sus casas. Segundo, cada 7 años se hacía remisión de deudas. Cada 7 años el pueblo de Israel debía perdonar la deuda de su hermano. ¿Qué se proponía Dios con eso? De que no hubiese mendigos en medio del pueblo. Entonces, cada 7 años se hacía remisión de deudas. Cuarto, al prestar a su hermano pobre no se le exigiría interés. Vea, dice la palabra de Dios que sí se le podía exigir a los de afuera, pero a su pueblo no lo debía hacer. Muchas veces los hermanos preguntan, ¿puedo prestar interés? Aquí tienen la respuesta. Al pueblo de Dios no se le debe prestar con interés. Cuarto, cuando segaran la mies no habrían de rebuscar hasta el último rincón, sino que tendrían que dejarlo para el pobre. El Padre Celestial tiene cuidado de cada uno de sus hijos y Él quería de que cada uno de aquellos que tenían mayores privilegios pudiesen participar de esa abnegación y pudieran aportarle algo a aquellos que eran más desafortunados que ellos. Entonces, cuando mandaban que se segaran la mies, no podían segar hasta el último rincón, sino que debían dejar eso para que el pobre pudiera saciarse y tomar de ello. ¿Qué clase de personas ha elegido Dios especialmente, de una manera especial? ¿Qué nos dice Santiago capítulo 2, versículo 5? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
¿A quién eligió especialmente? A los pobres de este mundo. Ahora surge la pregunta, pareciera haber acepción de personas. ¿Es que acaso los ricos no tienen derecho también de gozar de la salvación? ¿O es que los ricos no necesitan también especial cuidado? Desafortunadamente la palabra de Dios dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No dice que es imposible, pero sí que es difícil. ¿Por qué? Porque el rico muchas veces confía en sus riquezas, no ve necesidad de nada, todo lo tiene. Pero el pobre acude a Dios cada vez que hay una necesidad, cada vez que siente hambre, cada vez que ven que no pueden contribuir para sus hijos, acuden a Dios y Dios efectivamente suple esa necesidad. Me llama mucho la atención, dice, para que sean ricos en fe. Sean ricos en fe, porque la condición del pobre lo lleva a ejercitar la fe, pero el rico no siente necesidad de nada. Sin embargo, no quiere decir que los ricos no tengan entrada en el reino de los cielos. Pero desafortunadamente, las riquezas hacen de que muchas personas tomen esto como un ídolo y se aparten del Creador, o ni siquiera le busquen porque no sienten la necesidad de Él. Dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 542, párrafo 3. Aunque Cristo era rico, en las cortes celestiales se hizo pobre para que mediante su pobreza nosotros pudiéramos ser hechos ricos. Jesús honró a los pobres compartiendo su condición humilde. De la historia de su vida debemos aprender la forma de tratar a los pobres. El Salvador se hizo pobre, pero también ministró a los pobres. Dice, de la historia de su vida debemos aprender de la forma de tratar a los pobres. No tenemos excusas de decir, es que a mí el sueldo no me alcanza, o es que cada nada mantienen pidiendo, o es que hay muchos pobres en medio del pueblo. Así es, pero Dios quiere que nosotros hagamos algo, que dejemos de poner peros y nos decidamos a avanzar por fe y muchas veces a negarnos de nuestras propias comodidades y lujos para poder suplir la necesidad del que está sufriendo por causa de diferentes privaciones. Jesús, siendo rico, se hizo pobre y fue ungido para favorecer de una manera especial a esta clase. En Lucas capítulo 4, 18 dice que el Salvador se paró en el templo y empezó a leer el libro de Isaías que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y después dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Aquí el Salvador estaba anunciando la obra que Él venía a hacer. Pero lo más bonito de todo es que Él no solamente habló, Él no solamente predicó, sino que Él actuó. Y a eso nos llama el Padre Celestial a nosotros, a que no solamente hablemos, sino que actuemos. Cuando Juan el Bautista estaba encarcelado y preguntó, empezó a dudar si de verdad Jesús era el Mesías o no, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle si era Él el que había de venir o si esperaban a otros. Juan el Bautista mismo había predicado esto mismo que el Salvador estaba predicando. Entonces dice que el Salvador no le contestó nada, sino que empezó a hacer las obras de sanación, empezó a sanar al uno, a hablarle al otro. Y apenas los discípulos de Juan el Bautista contemplaban, miraban. Después de un rato, cuando ellos vieron por testimonio vivo, Jesús les respondió y les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Gloria a Dios, hermanos. Jesús quería que el testimonio que ellos tenían que llevarle a Juan no fuera un testimonio de palabras, sino de obras. Y eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, que sean menos palabras y más obras. Que las personas puedan decir, yo vi que tal hermano es así, así, no que dice, no tanto que diga,
sino que actuemos, así como lo hizo el Salvador. ¿De qué manera especial se favorecían a los pobres y a las viudas en la era apostólica? Primero, en Hechos capítulo 6, versículos 3 y 6, dice la palabra de Dios que apartaron 7 varones piadosos para que se encargaran del cuidado de las viudas y de los pobres. Y sabemos que dentro de estas personas había una en especial que se llamaba Esteban. Y algo que me llama mucho la atención es que ¿de qué manera murió Esteban? Esteban murió dando testimonio con su boca de las grandes cosas que había hecho el Señor con el pueblo de Israel. Entonces, con esto no quiere decir que una persona que esté solamente enfocada en el tema de cuidar al pobre no pueda hacer algo con su boca. Y viceversa, no quiere decir que una persona esté solamente dedicada a la predicación y no pueda hacer nada por el pobre. Obviamente hay ramos que se enfocan más en cuidar de los enfermos, otros que se enfocan más en cuidar del pobre, el afligido, el necesitado, otros de predicar, otros de apacentar la grey de Dios. Hay diferentes ramos, pero todos podemos hacer algo en el momento en que el Padre Celestial nos haya llamado. En este caso, ¿por qué quisieron hacer esto? Para que no se desviara el trabajo de los apóstoles, porque ellos llegaban a un lado y empezaban a recibir de pronto comentarios de la situación en la que se encontraban las iglesias, de que la viuda, de que el huérfano, de que el pobre. Entonces ellos tenían que cortar con la proclamación del evangelio por tratar este tipo de temas. Entonces por eso era necesaria una organización y ellos optaron por tomar a 7 varones piadosos para que se encargaran de eso y no desviar el ministerio que los apóstoles estaban llevando. Sin embargo, vemos también en la historia de que los apóstoles, cuando tenían la oportunidad de hacerle bien a algún enfermo, lo hacían también. Segundo, reconocieron el ministerio de Pablo y Bernabé y su apostolado como igual al de los demás discípulos, con la condición de que no se descuidaran a los pobres de Judea. Recordemos que Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. Entonces hubo como una lucha para aceptar a Pablo como uno de los 12, porque la conversión de él fue diferente a la de los demás discípulos. Sin embargo, finalmente los demás apóstoles los reconocieron su ministerio, su ministerio se enfocaba más a la parte de los gentiles, por fuera del pueblo de Judea, pero sí les recomendaron de que no descuidaran a los pobres de Judea, o sea, de su propio pueblo, que por ir a los gentiles se descuidaran a su propio pueblo. Y ahí tenemos una enseñanza también para nosotros, hermanos, y es que la sierva del Eterno también habla de que los primeros que deben ser saciados son el pueblo de Dios, ¿sí? La sierva del Eterno no dice de que esté mal nosotros ir a contribuir para aquellas personas que son del mundo, porque dicen que también es una manera en la que nosotros podemos llegar al evangelio, ¿sí? O sea, llevarles el evangelio, pero que es importante tener en cuenta de que primero se debe suplir es la necesidad que hay dentro del pueblo de Dios. Cuando todas estas necesidades hayan sido suplidas, entonces ahí sí podemos contribuir para las personas de afuera. Tercero, se hacía una lista de las viudas que cumplían con ciertas características y eran tenidas como prioridad para ayudarlas. Otra cosa importante acá, dice, eso estaba en 1 Timoteo 5, 9 al 11, donde dice que fueran viudas que en verdad lo fueran y no menores de 60 años. No quería decir que a las que fueran menores de 60 años no se fueran a ayudar, pero se tenían como prioridad aquellas que fueran mayores de 60 años, ¿sí? Que muy posiblemente no se iban a volver a casar y que fueran mujeres piadosas. Esas eran las que se tenían como prioridad. Y ahí vemos algo de la sierva del Eterno, también habla mucho del tema de cómo ayudar al pobre. Ahorita no me voy a extender en eso porque es realmente un tema muy amplio, pero dice la sierva del Eterno que muchas veces cuando nos excedemos ayudando a una persona, le podemos estar haciendo un daño antes que un bien. Nosotros debemos mirar primero las situaciones, la condición, porque hay unas que están sufriendo por causa del evangelio, otros por diferentes situaciones, pero otros están sufriendo por su propia terquedad, porque no han querido escuchar consejos, bueno, por diferentes causas.
no quiere decir que no hay que ayudarlos, pero a muchas de las personas hay que enseñarles es a trabajar, dice la palabra de Dios. Entonces aún debemos ser muy sabios y pedir al Padre Celestial que nos dé discernimiento para saber la manera en la que debemos ayudar, porque no es el propósito de Dios que la tesorería de Dios solamente se gaste para ayudar al pobre, dejando a un lado la obra del evangelio, porque de las ofrendas también se contribuye para el ministerio, porque realmente el diezmo es para el sostenimiento del obrero, pero cuando necesitamos más contribuciones para diferentes campañas que se vayan a hacer, libros que se tengan que comprar, esto debería salir de ofrendas. Entonces por eso no se le puede dar específicamente las ofrendas para los pobres, sino que debe haber una distribución. Es pedirle al Padre Celestial que nos dé sabiduría para saber la manera en la que tenemos que ayudar. La cuarta, la responsabilidad de cuidar a las viudas recaía primero sobre su propia familia. Esto también es importante. Primero hay que estudiar si la persona que en ese momento tiene necesidad tiene familia. Y si hay familia que está dispuesta a hacerse cargo de este ser querido, entonces hay que dejarlo que la familia primero sea piadosa. Dice, primero tiene la familia que aprender a ser piadosa con su pariente. Si en caso tal de que realmente esta persona no tiene familia que le ayude, entonces ahí es donde entra la iglesia a colaborar y a sustentar a aquella persona que está en una situación desafortunada. ¿De qué manera puede un hombre trasladar toda su riqueza al cielo? Era una de las preguntas. ¿Qué le dijo el Salvador al hombre rico? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Sabemos la historia. Dice que el joven rico se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. ¡Qué falta de fe! ¡Qué falta de fe que a veces nos pasa a nosotros! Este hombre tenía muchas posesiones, pero nosotros con lo poquito que tenemos y a veces también lo queremos retener. Primera Timoteo capítulo 6 versículos 17 y 19 al 19 nos dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Cuántas personas ricas no lo han perdido todo en un solo día? Por alguna calamidad, por diferentes situaciones. Las riquezas en este mundo son inciertas, dice, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Quién es el que nos da a nosotros todo? Dios. Dios es el que suple todas nuestras necesidades y aún nos da en abundancia para que los disfrutemos, pero no para que las disfrutemos solos, sino para que los disfrutemos viendo a otros saciarse de lo que nosotros tenemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. A mí me llamó mucho la atención de que a los pobres le decía para que sean ricos en fe, pero a los ricos decía que para que sean ricos en buenas obras. No quiere decir que el pobre no pueda hacer obras, también lo puede hacer. Recordemos la viuda que colocó esa única blanca que tenía en la tesorería del Señor. Ella hizo lo que podía, pero ahí ejerció ¿qué? Ejerció fe, porque sabía que el Padre Celestial no le iba a faltar. Pero a los ricos, ¿qué les dice? Para que sean ricos en buenas obras, porque saben que ellos tienen los medios para poder hacer mucho más que aquellas personas que no los tienen. Dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿De qué quiere Dios que echemos mano? De la vida eterna. Y que tengamos un buen fundamento para lo porvenir. ¿Sobre qué estamos edificando? ¿Sobre hojarasca o sobre la roca que es Cristo? Sobre esa piedra preciosa. Dice en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, capítulo 30, es un libro realmente muy bonito que nos ayuda a aclarar muchas cosas. Se los aconsejo para que lo puedan estudiar. Página 157, párrafo 2 y 3, y dice:
Cristo señala la forma como los que poseen riquezas y sin embargo no son ricos delante de Dios pueden obtener las riquezas verdaderas. Él ha dicho, vended lo que poseéis y dad limosna, y haceos tesoros en el cielo. El remedio que Él propone es una transferencia de sus afectos a la herencia eterna. Al invertir sus recursos en la causa de Dios para ayudar en la salvación de las almas y aliviar a los necesitados, se enriquecen en buenas obras y atesoran para sí buen fundamento para lo porvenir, para que echen mano de la vida eterna. Aquí la sierva del Eterno nos dice cuál es la manera en la que el hombre puede transferir sus riquezas hacia el tesoro del cielo. ¿De qué manera? Dice, al invertir sus recursos en la causa de Dios para ayudar en la salvación de las almas y aliviar a los necesitados. Y sigue diciendo la sierva del Eterno, pero muchos muestran mediante sus obras que no se atreven a confiar en el banco del cielo. No se atreven a confiar en el banco del cielo. Confiamos en el banco terrenal. Muchos invierten su dinero en los bancos terrenales que pueden en cualquier momento caer y ahí les quedó la riqueza, pero no nos atrevemos a confiar en el banco del cielo. Prefieren confiar sus recursos financieros al mundo antes que enviarlos delante de ellos al cielo. Estos tienen que realizar una gran obra para vencer la codicia y el amor al mundo. Los ricos pobres que profesan servir a Dios son dignos de compasión. Mientras profesan conocer a Dios, sus obras lo niegan. ¿Cuán grandes son las tinieblas que rodean a los tales? Profesan fe en la verdad, pero sus obras no corresponden con su profesión. El amor a las riquezas hace a los hombres egoístas, exigentes y despóticos. Por eso el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Cuánto bien puede hacer un hombre rico que esté consagrado a Dios, que confíe en Dios? Veamos el caso de Abraham. Abraham, aunque no tenía dónde sentar su pie, era un hombre rico, pero todo lo ponía a disposición del Señor. Por eso la palabra de Dios dice que más fácil es entrar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Pero también dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Aquellos ricos que se han entregado a esta idolatría, Dios les manda que hagan una reforma para quitar esa codicia de su corazón. Y esa reforma, ¿cómo la deben empezar a hacer? No pueden cambiar el corazón. Esa codicia solamente Cristo la puede quitar, pero a medida que nosotros le entreguemos nuestra voluntad a Él. Entonces, cuando nosotros veamos nuestra triste condición, nuestro egoísmo, nuestra codicia, y le pidamos al Padre Celestial que quite eso, Dios nos va a exigir algo para poder actuar. Y lo que nos va a pedir a nosotros es que avancemos y que si Él nos pide que nos desprendamos de algo, lo hagamos. En el libro Testimonios para los Ministros, la sierva del Eterno habla de que una de las trampas de Satanás era precisamente esta: la codicia. Hacer que los hombres se preocuparan más por las cosas materiales y dejaran a un lado la obra del Señor. Porque Satanás tiembla cuando el pueblo de Dios tiene los medios para que su obra se extienda. Dice la sierva del Eterno: y haced que los poseedores de tierras y de dinero se embriaguen con los cuidados de esta vida. Presentad el mundo delante de los hombres en su luz más atractiva, para que depongan su tesoro aquí y fijen sus afectos en las cosas terrenales. Debemos hacer todo lo que podamos para impedir que los que trabajan en la causa de Dios obtengan medios para usar contra nosotros. Terrible, hermanos. Satanás quiere que no haya medios en la tesorería del Señor, porque sabe que si los hay, el pueblo de Dios lo va a utilizar y de esta manera el gobierno de Satanás sufrirá mucho. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y poder aportar algo en favor de la obra? Dice: mantened el dinero en nuestras filas. Cuantos más medios obtengan ellos, más perjudicarán nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. El enemigo ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo.
Y el pueblo de Dios está adormecido, pensando que todavía el Salvador tarda en venir. Una de las lecciones que estudiamos durante este trimestre era de que el Salvador realmente iba a venir pronto. Pero entonces yo meditaba y decía, si el Salvador viene pronto y si muchos de nosotros decimos que el Salvador viene pronto, ¿por qué nos seguimos aferrando a las cosas de esta vida? ¿Por qué nos seguimos aferrando a nuestras propiedades? ¿Por qué nos seguimos aferrando a nuestro propio yo? ¿Por qué no estamos dispuestos a sacrificar todo esto para que realmente podamos preparar el camino para que el Salvador venga? Porque la palabra de Dios dice, y será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero si nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos, a sacrificar nuestros bienes, nuestros intereses, nuestro tiempo, nuestra vida para hacer algo en la obra de Dios, ¿de qué manera vamos a poder preparar el camino para que el Salvador venga? Con nuestra boca estamos diciendo que el Cristo viene pronto, pero nuestras obras están diciendo, mi Señor tarda en venir. Sigue diciendo, preocupadlos más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos, y no necesitamos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. Temblemos, hermanos, pidámosle al Padre Celestial que quite este corazón egoísta y trabajemos nosotros para que Dios pueda hacer esa obra, porque si no, seremos separados del pueblo de Dios. El enemigo lo sabe, porque esos fueron los pecados que los sacaron a ellos de allí, del reino de los cielos. Y dice que si hace que con nosotros lo mismo, también nos separará a nosotros. Tengamos cuidado, hermanos. Ahora, ¿cuál es la religión pura y sin mácula delante de Dios? Santiago 1:27 nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y en Isaías capítulo 58, versículos 7 y 8, dice, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. La verdadera religión de Cristo santifica y nos lleva a actuar. Nos lleva a amar y a actuar. Es esa fe que obra por el amor y purifica el alma. Esta es la verdadera religión. Mira lo que dice la sierva del Eterno en el libro del Evangelismo, página 376, párrafo 5. La sierva del Eterno nos manda a que nosotros cuidadosamente estudiemos el capítulo 58 de Isaías. Ahí tenemos una tarea, hermano, estudiarlo y vivirlo. La norma de Isaías 58. El capítulo 58 de Isaías contiene verdad presente para el pueblo de Dios. Aquí podemos ver cómo la obra médico-misionera y el ministerio evangélico han de estar ligados en la presentación del mensaje al mundo. Sobre los que guardan el día de descanso del Señor se ha colocado la responsabilidad de hacer una obra de misericordia y de benevolencia. La obra médico-misionera ha de estar ligada con el mensaje y sellada con el sello de Dios. ¿Cómo trabajaba el Salvador? Su obra era médico-misionera. Él aliviaba las necesidades temporales de la humanidad y también daba a estas personas el evangelio del reino eterno. De esa misma manera somos llamados nosotros a trabajar. Dice en el libro Ministerio de la Bondad, capítulo 3. ¿Qué dijo el Señor en el capítulo 58 de Isaías? El capítulo entero es de la mayor importancia. He sido instruida para llamar la atención de nuestro pueblo al capítulo 58 de Isaías. Leed este capítulo cuidadosamente y comprended la clase de obra que llevará vida a las iglesias. La obra del Evangelio debe ser llevada por medio de nuestra liberalidad, tanto como por nuestras labores. Aquí nos dice por medio de ¿qué?
liberalidad y nuestras labores. O sea que también nos llama a que cada uno de nosotros podamos hacer algo personal en pro del Salvador. Que demos, pero también que trabajemos. Cuando encontréis almas dolientes que necesitan ayuda, dásela. Cuando encontréis a aquellos que están hambrientos, aliméntalos. Al hacer esto estaréis trabajando así como trabajó Cristo. La santa obra del Maestro fue un trabajo de misericordia. Anímese a nuestro pueblo en todas partes a participar en ella. Nunca digamos que no sabemos de qué manera podemos trabajar por El Salvador, porque sin necesidad de que nosotros vayamos a buscarlas, diariamente estamos rodeados por la miseria en la que se encuentra la humanidad y podemos hacer algo en pro del Salvador. Muchas veces no lo hacemos por negligencia, por amor a la comodidad, por cobardía, pero ninguna de estas excusas nos va a justificar delante del Salvador cuando venga a pedirnos cuenta. Dice la doble reforma de Isaías 58. La obra especificada en estas palabras de Isaías 58 es el trabajo que Dios pide a su pueblo que realice. Es la obra señalada por el mismo Dios, con la labor de defender los mandamientos de Dios y reparar las brechas que se han hecho a la ley de Dios. Hemos de unir la compasión por la humanidad doliente. Hemos de mostrar el supremo amor de Dios. Hemos de exaltar su monumento conmemorativo, el cual ha sido hollado por pies sacrilegos. Y con esto hemos de manifestar misericordia, benevolencia y la más tierna piedad por la raza caída. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como un pueblo debemos realizar esta labor. El amor revelado hacia la humanidad doliente da significado y poder a la verdad. Dios nos ha entregado como pueblo adventista suficiente luz, pero no para que nos quedemos con ellas. La reforma pro salud es, aparte de que la vivamos, también para que la impartamos y llevemos luz a aquellas almas que están en tinieblas. ¿Quiénes habitarán en la ciudad de Dios? Según el Salmo 15, del 1 al 5, da unas características de las personas que van a estar delante de la presencia de Dios, pero una de ellas dice: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y en Mateo capítulo 25, versículo 34 al 40, el Salvador dijo claramente quién eran los que iban a ser recibidos en la ciudad de Dios. ¿Quiénes iban a recibir esa herencia? ¿A quién les iba a decir: venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros? Tuve sed y me diste de beber. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestisteis. En la cárcel y me visitasteis. Son aquellos que hicieron del Evangelio una realidad en sus vidas los que van a estar delante de la presencia de Dios. Dice la sierva del Eterno en el libro Ministerio de la Bondad, capítulo 42, página 330, párrafo 3. Cuando pasen en revista delante de Dios los casos de todos, no se formulará la pregunta ¿qué profesaron?, sino ¿qué han hecho? ¿Han sido hacedores de la palabra? ¿Han vivido para sí mismos o se han ejercitado en obras de caridad, en hechos de bondad y amor, prefiriendo a otros antes que a sí mismos y negándose a sí mismos para que pudieran ser una bendición a otros? Si el registro muestra que esto ha estado en su vida, que sus caracteres se han distinguido por la ternura, la abnegación y la benevolencia, recibirán la bienaventurada seguridad y bendición de Cristo. Bien hecho, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No nos van a preguntar qué profesamos, sino qué hemos hecho. Solamente aquellos que tengan en los registros del cielo actos de abnegación, actos de amor, actos de bondad, actos de sacrificio, por amor a Dios, van a ser los que van a recibir y van a oír de los preciosos labios del Salvador esta expresión: venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros. Finalmente, hermanos, ya para culminar,
He aquí la promesa de Dios. No pensemos que cuando estamos dando vamos a empobrecer, porque ahí está la promesa de Dios. Y esto es aprender a vivir por fe, aprender a confiar en sus promesas, que si Dios dijo y lo ha prometido, realmente lo cumplirá. Y entonces esa fe nos va a llevar a obrar porque le creemos a Él. Y dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 10 al 11, y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándole así sus frutos de justicia. Gloria a Dios. Si empobrecemos aquí por entregarlo todo por causa de Dios, confiemos plenamente en que el Padre Celestial, cuando estemos en el reino de los cielos, nos contribuirá a todos aquellos que nosotros le entregamos en esta vida. Y Dios no quiere solamente que le entreguemos todos nuestros recursos, sino que nos demos a nosotros mismos. Y decía Pablo que hasta él mismo se gastaba por causa de la obra de Dios, porque él amaba esa causa. Pidámosle al Padre Celestial que nos ayude a amar esa causa, y cuando tengamos amor por ello no nos va a importar qué tanto tenemos que sacrificar para que ese reino de la gracia pueda ser edificada y pronto podamos estar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos. Espero que este estudio haya sido de bendición y recuerden que Cristo vuelve pronto. Preparémonos. Chao, chao.